Listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Como les comentaba, esta clase se las estaba debiendo desde hace algunos meses quizás. Hoy quiero hablarles de algunas aplicaciones de la física, ¿ya? Porque nosotros ya vimos los cuatro ejes, digamos, macro de lo que los contenidos que van para la PAE, que estamos hablando de ondas, óptica, o sea, eso está en la PAE, está unido, onda con óptica, o la naturaleza de la luz. También vimos termodinámica, vimos electricidad, un poquito de energía, que es lo que va para la paz. Ya nos está faltando es estas aplicaciones a los contextos reales, digamos, que es el funcionamiento de los aparatos. Yo preparé aquí algunas cosas para hablarles de cómo funcionan algunos aparatos cotidianos o algunos aparatos físicos también. Y después organicé ahí abajo algunas preguntitas a ver cómo podemos practicar con esto que vamos a ver hoy. En el mismo orden que les estoy hablando de los contenidos que hemos visto en este año, vamos a empezar con estos aparatos. Un aparato fácil, digamos, un aparato muy típico de la física es el funcionamiento de un rayo láser. Un rayo láser funciona, pregunto, ¿a qué a qué tema correspondería el funcionamiento de un rayo láser? ¿Será ondas, óptica, termodinámica, electricidad o qué es? ¿Qué es un rayo láser? ¿Qué es un rayo láser? ¿Quién me dice? Ahí llegó Dulce también. Bienvenida, Dulce. ¿Qué será un rayo láser? Ok, parece que no lo saben, así que vamos a ir empezando desde ahí. El rayo láser es ese aparatico que, digamos, yo puedo tener a la altura de mi mano y cuando yo lo presiono, él emite una luz. Si emite luz, entonces yo puedo asociarlo automáticamente con ondas y con óptica. Recuerden que la óptica es la parte de la física que estudia la naturaleza de la luz, o la naturaleza, sí, de la luz, precisamente. Entonces, y como ondas, porque la onda, la luz es una onda electromagnética. Entonces, por eso se asocia a esos dos temas. Recuerden que la luz tiene esa dualidad onda-partícula. En la PAES no se analiza como partícula, pero sí como onda. ¿Ya? Ahora, el láser es un tipo de radiación electromagnética porque es una onda visible, una onda de luz visible que está en el espectro electromagnético y tiene distintas aplicaciones tecnológicas y científicas. Eh, ¿Qué sucede dentro de un láser? Consta de un tubo interior que posee una sustancia química, que pueden ser ciertos cristales como el rubí, materiales gaseosos, como helio neón, el argón o algunos líquidos. Y esos átomos son estimulados por una fuente de corriente eléctrica, la cual hace que emita fotones. Esos fotones que les estoy hablando son las partículas de luz. A eso se le llama fotones. Son como paquetes de energía y es como si emitiera alguna bala de energía lumínica. No sé si me entienden eso. ¿Estoy hablando muy sofisticado o si se está entendiendo? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Ahora, esos son fotones. Como les he dicho, en la PAES no hacen tanto énfasis en cuanto a las partículas, a los fotones, pero es posible que se los pregunten. Ahora, estos fotones se van a reflejar sucesivamente en los espejos del tubo y producen ondas con igual frecuencia. O sea, el láser va a ser al final, vamos a hacer un dibujito aquí a ver si me sale. El láser va a ser al final como un tubo. Bueno, creo que debería estar aquí. Vamos a ver si lo conseguimos. No está. No, no hay un dibujito aquí. Vamos a hacerlo. Eh, a ver.
vamos a usar mejor el lápiz normal. Para que quede guardado esto. El láser va a ser entonces un tubo que tiene distintos espejos donde el estímulo que se hace en uno de los extremos se va reflejando a través de esos espejos hasta que sale en forma de rayo, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Se va reflejando sucesivamente por esos espejos del tubo que producen ondas con igual frecuencia. Pregunto, muchachas, si son ondas de igual frecuencia, ¿en qué afecta eso a un espectro de luz visible? La frecuencia. En qué afecta la frecuencia a un rayo de luz visible? ¿Entienden la pregunta o no se entiende? O sea, la frecuencia no cambia. La frecuencia no cambia, pero ¿qué es lo que cambia la frecuencia de una onda electromagnética? ¿Qué es lo que cambia la frecuencia de una onda electromagnética? Cambia la intensidad de luz, por ejemplo. Si yo tengo una onda que tiene mayor frecuencia, como que me molesta los ojos, alumbra más un bombillo que tiene mayor frecuencia. O cambia el color de la luz. ¿Qué es lo que cambia? Es Se que escucha. Cuando la luz tiene mayor frecuencia, eso se escucha. ¿O qué hace? se ve, pero los colores no puede ser porque los colores eran por la longitud de onda. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, Longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. Recordemos esto, muchachos. Vamos a hablar de los colores y del espectro de luz visible. A ver, se me pierden los lápices aquí. Listo. Recuerden que la fórmula es velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. La velocidad de la luz es una constante. La velocidad de la luz es una constante. De hecho, creo que es la constante más importante en cuanto a velocidad del mundo, en la historia del mundo. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y se representa con la letra C. No importa si la luz es roja, azul, verde, amarilla, blanca, del color que sea, siempre va a tener la misma velocidad, ¿ya? Pero va a cambiar su frecuencia. Y si la frecuencia es mayor, entonces la longitud de onda siempre tiene que ser menor para que la multiplicación entre ellas sea la misma. ¿Se entiende, Dulce? sí. Entonces, si yo organizo, perdón, si yo organizo el espectro de luz visible, ¿quién va a estar arriba? Vamos a ponerlo de mayor longitud de onda a menor longitud de onda. ¿Quién va a estar arriba y quién va a estar abajo? ¿Te sabes ese espectro, Dulce? Profe, eso no es lo del rojo Ajá, y rojo, violeta abajo. violeta abajo. ¿Y quiénes están al medio? En orden, dígamelos en orden. El naranja, Rojo, naranja, ¿qué más? amarillo, Amarillo, ¿qué más? Verde. Verde, ¿qué más? azul. Azul, y ahí viene el violeta, ¿ya? El de mayor longitud de onda es el rojo. El de menor longitud de onda es el violeta. Si lo veo por la frecuencia, ¿quién va a tener mayor frecuencia? El violeta. El violeta va a tener mayor frecuencia y el rojo va a tener menor frecuencia. ¿Se entendió eso? Y el rojo más longitud de Sí. onda y el violeta menor longitud de onda. Correcto. Son inversos. Y ojo, aquí estamos hablando solamente del espectro de luz visible. Yo lo puedo extender también al espectro electromagnético. Si te sabes todo el espectro electromagnético, ¿verdad, Dulce? O lo anotamos. Lo anotamos. Es lo Bueno, mismo. sí. Sí, vamos a anotarlo. La mayor longitud de onda en espectro electromagnético son las ondas de radio. Vamos a hacerlo aquí aparte. En el mismo orden. Mayor longitud de onda, mayor lambda y menor lambda. Entonces, primero vienen las ondas de radio.
Luego viene las de microondas. Luego viene el infrarrojo. Ah, yo no le estoy preguntando a Ariana. A ver, Ariana, ayúdame tú. Después del infrarrojo, ¿cuál viene? La luz visible. La luz visible, que ahí es en donde entran todos los colores. Después de la luz visible, La ultravioleta. la ultravioleta. Ajá. Después, Rayos X. rayos X. Después, Los gamma. rayos gamma. Eso es. Rayos gamma. No sé si se representa así. No sé. No me acuerdo cuál es la letra gamma. Alfa, beta, gamma. Sí, es gamma. Está bien. Es lo mismo. Gamma. Entonces, mayor longitud de onda, las que están arriba, menor longitud de onda, las que están abajo. Si lo vemos por la frecuencia, al revés. Mayor frecuencia las que están abajo, menor frecuencia las que están arriba. ¿Tú te sabías este orden, Dulce? Te lo tienes que saber de memoria, porque esta pregunta va fijo en la PAES. Fijo. El Sí, orden del espectro electromagnético, eso va fijo. No puedes estar dudando por eso. Y tienes que ok. saber que la frecuencia cambia el color de la luz visible. ¿Ya? Esa frecuencia cambia, igual cambia la longitud de onda. Entonces, si tienen igual frecuencia, significa que siempre va a ser del mismo color. El rayo que sale desde el primer espejo va a ser igual al rayo que sale del tubo del láser. ¿Ya? Ahora, un haz de rayos láser experimenta las propiedades generales de la luz, es decir, puede reflejarse, que es respecto a un espejo, puede refractarse. ¿Cuándo se refracta un rayo láser o una luz? ¿Cuándo se refracta? Como cuando choca con algo. No, al revés. Reflejo es cuando choca con algo. Ah, Refracta, ¿qué significa? Refracción. ¿Qué significa refracción? ¿Qué significa refracción? Ya, vamos a ir anotando aquí, muchachas, porque esto es un repaso completo. La reflexión es en espejos. La refracción es en lentes. O para hacerlo más general, cuando cambia de medio, ¿ya? Si un rayo láser va pasando del aire y entra al agua, ahí hay una refracción, se va a desviar porque cambia de medio. Eso es refracción, refractarse, ¿ya? O pasa por un lente, pasa por el vidrio, entonces cuando pasa con el vidrio, ahí se desvía también. Eso es una refracción, ¿ya? La difracción viene en especial por el experimento de la doble rendija. ¿Ya? Difracción es una obstrucción que yo hago al rayo, una pequeña rendija que tiene que ser menor que la longitud de onda. Por eso en la luz es difícil hacerlo. La abertura de esa rendija tiene que ser menor a la longitud de onda para que se difracte. Entonces eso hace que se disperse la luz. ¿Ya? Y en la difracción hay interferencia también. Es lo mismo. En la difracción hay interferencia. Entonces, pasa también que tiene algunas diferencias con la luz común, porque la luz del bombillo es una luz que está desordenada, va hacia todas las direcciones. La luz que tiene un bombillo va hacia todas las direcciones, pero en el rayo láser es un haz de luz que está bien ordenado. O sea, si ustedes, y es por eso que es tan peligroso también, cuando ustedes tienen un rayo láser, es un punto nada más, y no importa cuál distancia recorra, ese rayo láser va a seguir siendo un punto mínimo. ¿Ya? Si tú concentras todos esos fotones en el iris de un ojo, daña la retina, la puede dañar fácilmente, ¿ya? Y es por eso que se utiliza para otras cosas también. Ese mismo daño que hace se puede aprovechar haciendo otras cosas. Por ejemplo, tiene una intensidad muy alta. Hay alta concentración de energía en áreas muy pequeñas, son haces muy delgados. La luz de láser es monocromática. ¿Saben qué significa monocromática? ¿Qué significa monocromática?
Que de un solo color. es de un solo color. Mono es de uno solo. Croma es de colores, cromática. Monocromática de un solo color. ¿Ya? Y ahí te dicen, el láser de neón emite luz roja, el láser de kriptonio emite luz verde. ¿Ya? Es un haz de láser, es coherente. ¿Qué significa coherente? Que los montes y los valles de las ondas están alineados. O sea, imagínense que cuando sale el láser de este tubo, vamos a llevar este dibujo un poquito más a la izquierda. Cuando sale el láser de este tubo, ya no se va a reflejar en los espejos, pero dentro de ese láser que es minúsculo, sigue habiendo oscilaciones porque es una onda. Si es una onda, ella oscila obligatoriamente, pero esos montes y esos valles siempre están alineados. ¿Se entiende eso? Siempre van a estar alineados. Son montes y valles que son perfectos, es coherente. En cambio, en una luz común, va a ser en todas las direcciones y por lo tanto los montes y los valles no van a tener la misma intensidad siempre. Ahora, ¿para qué se usa el rayo láser? Se puede usar para lectura de código de barras, porque al ser una luz coherente, como que permite traducir lo que está leyendo. O sea, al pasar un láser por el código de barra, él lee de forma perfecta y lo puede llevar a un código. ¿Ya? No sé, dependiendo de la abertura de cada código, de cada barra o la frecuencia que hay en cada barra. En telecomunicaciones es utilizado por cables de fibra óptica para enviar señales de televisión y de teléfono. Lo que viaja por dentro de la fibra óptica puede ser un rayo láser. Para soldar y cortar metales, precisamente, si yo concentro toda esa energía en un láser, puedo cortar cosas, no solamente metales, se usa también en impresiones. Este, eh, bueno, medir con precisión distancias muy grandes, perforar orificios muy pequeños y bien definidos en sustancias duras, para quemar CDs, reproducción, altísima fidelidad, sin ruido de sonido y así sucesivamente. ¿Ya? Hay algunas aplicaciones también en medicina, como por ejemplo la cirugía, que han llegado a sustituir un bisturí por un corte en láser. ¿Ya? Ya hay personas que pueden sacarse la vesícula con cortes con láser, nada más. El corte solamente. Y así sucesivamente. Ahora, además del funcionamiento del láser, que es muy importante para la PAES, también les pueden preguntar el funcionamiento de algunos instrumentos ópticos, como por ejemplo los instrumentos de proyección, que ya ahorita no se utilizan mucho, los que eran antes, no sé, el proyector, no sé si ustedes llegaron a ver lo que era un proyector. Era un aparato que tenía una pantalla de color, o sea, una pantalla con luz, y uno le ponía una lámina encima. ¿Los llegaron a ver alguna vez? Ay, yo creo que sí sé qué son, pero creo que jamás la llegué a ver. Bueno, Bueno, mira, yo, pero yo, yo no es que yo sea no es muy que sea viejo, muy bien. yo no es que sea muy viejo, pero sí llegué a ver proyectores. Lo que pasa es que la ciencia ha avanzado muy rápido, muchachas. Yo sí, en mi escuela tenían proyectores, entonces le ponían las láminas y eso, a partir de una lupa, reflejaba de algún modo la luz hacia la lupa y al refractarla se proyectaba la imagen más grande, que hace la misma función de lo que son ahora los proyectores digitales. ¿Ya? El proyector digital hace la misma función, lo que pasa es que ahora es más sofisticado, obviamente. No necesito las láminas en transparencias, sino que utilizo PowerPoint directamente o la computadora directamente. Entonces, se trata de instrumentos que forman imágenes reales y que el observador puede ver al ser proyectadas o registradas en una pantalla. Esto en general. Esta definición se aplica para los dos, para los antiguos y para los digitales. Es la misma definición. Los instrumentos de observación, que se trata de instrumentos que forman imágenes virtuales de los objetos, las que son vistas por el observador directamente. Cuando es un instrumento de observación, se refieren, por ejemplo, a un microscopio.
Yo lo utilizo para observar, ¿ya? La lupa, que es un lente de aumento y corresponde al más simple de los instrumentos ópticos de observación. Es un lente convergente que forma una imagen del objeto de mayor tamaño, derecha y virtual. Si la lupa está asociada con un espejo y colocada en un soporte, se convierte en un microscopio simple. ¿Ok? Este es un microscopio. Probablemente este no sea un microscopio simple, porque ajá, en el microscopio simple hay espejos que van como reflejando la luz desde la imagen. A ver, este es el objeto, vamos a poner aquí, este es el objeto que yo estoy observando, este es el objeto. Entonces, los rayos de luz que vienen de ese objeto se van reflejando y pasan por distintos lentes que hacen que la imagen se vea ampliada. ¿Ya? Entonces hay espejos y hay lentes en un microscopio simple. Se ven refracciones y reflexiones, refracciones y reflexiones en un microscopio simple. Aquí está, hay algunos microscopios que son más sofisticados. Me hablan de un instrumento de observación compuesto por dos lentes convergentes ubicadas en los extremos de un tubo. La lente que está ubicada en el extremo de observación se llama objetivo y la otra se llama ocular. Es decir, la que va a estar aquí es lente objetivo y la que va a estar aquí es un lente ocular, que es donde va el ojo. ¿Ya? Lente ocular. Listo. Ahora, en el proyector de diapositiva, ese es el que les estoy hablando yo, que era el antiguo, formado por un lente convergente llamado objetivo y una lámpara que ilumina una diapositiva, que es la transparencia, que contiene la imagen a proyectar. Al pasar la luz por la diapositiva, se proyecta sobre el lente convergente, donde se produce un aumento de la imagen que va a ir sobre una pantalla, ¿ya? Que es la pared. La pantalla en este caso es la pared. Este es el proyector antiguo. La cámara fotográfica. ¿Cómo funciona una cámara fotográfica? Está compuesta por un lente convergente. También tiene un lente que hace un aumento, por lo cual pasa la luz hacia el interior de una cámara negra donde se ubica una película fotosensible. En este caso te están hablando de las cámaras antiguas, cámaras fotográficas antiguas, que tenían la película fotosensible, ¿ya? La lámina de acetato celulosa recubierta por una emulsión de bromuro de plata. Yo no sé si todavía existen cámaras, deben venderlas todavía, sí, me imagino que sí. Pero yo creo que ya el mundo ha también avanzado hacia las cámaras digitales nada más. ¿Ustedes han visto cámaras que ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando yo voy a sacar un rollo de la cámara, ¿cómo se dice esa palabra? Se revelan las fotos. ¿Han visto una cámara donde se revelan las fotos? ¿O no la han ¿O no la visto? han visto? Yo no, pero sí he visto como que los negativos que son como las fotos pequeñitas y todas como negras y solo Correcto, se ven blanco y como negro. las sombras. Exactamente. Son Exactamente. blanco y negro. Chévere. Sí, esos son los negativos de la foto. Perfecto. Todavía deben existir fotos que se revelen, porque eso es un arte. Eso es un arte, ¿ya? Hay gente que estudia eso, fotografía como tal. Entonces, dependiendo de cómo se revele una foto, también va a haber una calidad distinta o un efecto distinto al original. Todo eso se ha reducido. De hecho, la gente ya ni siquiera compra cámaras, sino que simplemente utiliza la cámara del teléfono. Y hay cámaras de teléfono muy buenas, claramente. Pero sigue siendo un arte. Esto es lo que pasa. La lámina de acetato de celulosa recubierta con una emulsión de bromuro de plata. Para yo revelar esa foto, se hace una reacción química en ella, la lente se denomina objetivo y la luz que ingresa a la cámara se regula mediante un diafragma. ¿Ya? Esto es esta definición que me está dando aquí es de la cámara fotográfica antigua, no de la digital, no de la digital. Ahora, aquí están los telescopios. Hay telescopios reflectores
y hay telescopios refractores. El reflector utiliza espejos planos. La lente ocular hace que esta lente focal o lente objetivo, por ahí pasen rayos de luz, choquen con el espejo y eso es lo que me va a dar la imagen a mi ojo, ¿ya? Eso es lo que me va a dar una imagen al ojo. Dice aquí, el reflector concentra la luz mediante el empleo de un espejo cóncavo que actúa como objetivo, el cual la refleja hacia un espejo plano más pequeño que finalmente la desvía lateralmente hacia el lente ocular. Se obtienen imágenes amplificadas, reales e invertidas del objeto, y fue desarrollado por Isaac Newton en 1671. El espejo refractor tiene solamente lentes, donde hay una lente convergente cuyo punto focal está dentro del espejo, dentro del telescopio, perdón, y luego el lente ocular hace que esta imagen del foco se traduzca también a otra imagen en mi ojo, en mi ojo. Ahora dice aquí, la luz proveniente de algún cuerpo celeste pasa a través de una lente convergente y una divergente. Se obtienen imágenes amplificadas, invertidas y virtuales. Fue desarrollada por Galileo Galilei en 1609. Entonces, hasta aquí tenemos todos los aparatos que tienen que ver con la naturaleza de la luz, con óptica o con ondas. Ahora, aquí está un resumen de lo que son las características de una onda. Esto no es importante para esta clase. Ahora pasemos a algunos aparatos que nos sirven para la medición de la temperatura. ¿Qué es lo que se usa para medir temperatura? Comúnmente. ¿Cómo miden ustedes la temperatura de algo? Con ¿Han un medido alguna? termómetro, ¿No escuché? con un termómetro. Un termómetro, ¿ya? Eso es un... Ajá. ¿Y qué termómetro has utilizado tú, Ariana? ¿Qué tipo de termómetros has visto tú en tu vida? Ay, yo, los que se ponen en la boca normal y los que se ponen como en la axila cuando uno es pequeño. Ya, pero ajá. El mismo que se pone en la boca lo puedes poner en la axila. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? De mercurio, Ay, Ajá. eléctrico, Está uno de mercurio, dice Dulce, ¿y cuál es el otro? el eléctrico normal, o sea, el Ajá, que el no es- digital, vamos a llamarlo digital, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Por qué se le llama termómetro de mercurio? ¿Por qué se le llama termómetro de mercurio? ¿Han visto ustedes un termómetro de mercurio realmente? Sí, ¿Ya? El termómetro de mercurio es un palito que tiene la punta es de metal, es una punta metálica, ¿ya? Pero dentro del palito hay una sustancia de qué color. gris. Ah, no, amarilla. Bueno, yo la he visto más roja, ¿ya? Pero a lo mejor cambia de color de un termómetro a otro. Yo la he visto más roja, esa sustancia. Esa sustancia que está dentro del termómetro es el mercurio, ¿ya? Y el mercurio tiene una propiedad de que tiene mucha dilatación térmica. ¿Qué significa dilatación térmica? Que si se calienta, se expande mucho. Y si se enfría, se encoge mucho. Eso es dilatación térmica o dilatación volumétrica en este caso, porque es un volumen, ¿ya? Eso es lo que sucede. Si yo me meto el termómetro a la boca y yo acabo de comer hielo, por ejemplo, y tengo mi boca muy fría, entonces el mercurio se va a encoger, se contrae, hablando científicamente, por lo tanto va a marcar una temperatura baja. Entonces, bueno, yo tengo aquí la temperatura, por ejemplo, el 0 grados Celsius y puedo tener aquí el, no sé, 60, 70, ¿no? Yo no he visto termómetros de mercurio que lleguen a temperaturas muy altas. Yo creo que ya 60 es una temperatura alta para un termómetro de mercurio. Entonces, mientras más frío esté, más pequeña va a ser la barra de mercurio. ¿Se entiende eso? ¿Estamos claros con eso o hay dudas? sí.
¿ya? Si yo tengo fiebre, por el contrario, no acabo de comer hielo, sino que tengo fiebre, mi temperatura corporal es alta, 38, 39 grados Celsius, o la de un niño, no sé, si ya llega a 40 ya es grave, ¿ya? Puede convulsionar con 40 grados Celsius. Entonces, ahí el mercurio va a dilatarse, se expande y va a marcar los 40 grados, ¿ya? Así funciona un termómetro de mercurio. Ahora, el principio de cualquier termómetro en la historia, es el equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? Es que los objetos siempre van a tratar de tener la misma cantidad de energía, ¿ya? Energía térmica en este caso. Si yo tengo un vaso con agua y yo le lanzo un hielito, ¿qué va a pasar con ese hielo y con esa agua? El hielo se va a derretir y el agua se va a poner fría. Correcto, hasta que lleguen a un equilibrio térmico. Si yo no le tiro un hielito, sino que le tiro mucho hielo, ¿qué va a pasar? El agua se va a poner fría, pero el hielo como que va a seguir allí. Correcto, se va a derretir parte del hielo hasta que el agua llegue a 0 grados Celsius y ahí se deja de derretir el hielo, entonces va a quedar agua con hielo, ¿ya? Pero si el agua está caliente, entonces puede ser que se derrita todo el hielo hasta que llegue a un equilibrio térmico. Equilibrio térmico va a ser el punto medio donde el calor ganado por el agua, perdón, me expresé mal ahí, el calor ganado por el hielo sea igual al calor cedido hacia el agua, ¿ya? Este, eso es lo que está pasando. El agua le cede calor al hielo. El agua le cede calor al hielo. Entonces, calor ganado va a ser igual al calor cedido. Y eso pasa en cualquier circunstancia, ¿ya? Si yo tengo el cuarto bien frío porque tengo no sé, estamos en pleno invierno, el cuarto está frío y el calefactor está prendido pero está fuera del cuarto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo abro la puerta del cuarto? Y estamos en invierno, estoy diciendo estamos en invierno, el cuarto está frío, el calefactor está fuera prendido. ¿Qué va a pasar con ese cuarto? Puede entrar parte del calor del calefactor. Va a entrar parte del calor del calefactor y la sala, cuando yo abro la puerta del cuarto, hacia donde vaya, va a hacer que se enfríe un poco también esa parte, ¿ok? O sea, no es que pase el frío del cuarto a la sala, sino que es al revés. El calor de la sala pasa hacia el cuarto y eso hace que baje la temperatura de la sala, aunque sea momentáneamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Siempre se busca el equilibrio térmico. En un termómetro de mercurio o de cualquier tipo, cuando yo lo meto en mi boca, lo que busco es el equilibrio térmico entre la temperatura de mi boca y la temperatura a la que está el termómetro, ¿ya? Por eso los termómetros son pequeños, ¿ya? Y esa barra metálica que tiene el termómetro tiene que ser pequeña, porque si yo, no sé, voy a calentar una olla, no la voy a calentar, ¿ya? Con mi temperatura corporal. En cambio, si es algo pequeño, algo que tiene poco metal y poco mercurio, yo puedo cambiar su temperatura en poco tiempo, ¿ya? Que de igual forma, en un termómetro de mercurio yo necesito por lo menos 1 minuto o 2 minutos para que llegue el equilibrio térmico. De hecho, hay gente que dirá 5 minutos, ¿ya? Podría ser hasta 5 minutos. Pero en los termómetros digitales puede ser más rápido llegar al equilibrio térmico ahí. Listo. Tenemos entonces distintos tipos de mercurio, perdón, de termómetro. Como dijimos, la comparación de temperatura de los cuerpos por medio del tacto solo proporciona una idea cualitativa de su equilibrio térmico. Para que la temperatura pueda considerarse una magnitud física, es necesario medirla y para ello se necesita cuantificarla. Esta medición de la temperatura se hace con los llamados termómetros. En cada uno de sus diferentes tipos se utiliza la variación de una cierta característica, sea longitud, sea volumen o sea color. ¿Ya? Esas son características que se pueden cambiar con el calor. En una determinada sustancia, líquido, sólido o etcétera. Eh, ok, ahora vamos a ver los tipos de termómetros.
El pirómetro óptico viene de, compara el color dependiendo de la temperatura. La temperatura del objeto, por ejemplo, un horno, se obtiene comparando el color de la llama con el del filamento de una lámpara eléctrica, ¿ya? En este caso, ese es un tipo de termómetro, yo nunca los he visto, los pirómetros ópticos, ¿ya? Pero comparas el color de la llama con un pequeño filamento. ¿Sabes lo que es un filamento, verdad? ¿Sabes a qué se le llama filamento? No, o sea, creo que es como los cablecitos pequeñitos, ¿no? Sí, filamento es como un solo alambre. Vamos a decirle un alambre, pero muy delgado. Eso es un filamento. Los bombillos incandescentes, o sea, ya ahorita la mayoría de los bombillos son LED o fluorescentes. Este, los bombillos incandescentes, que son los anteriores, tienen un pequeño filamento que está unido por dos paticas. Ese filamento se calienta y es lo que emite una luz, ¿ya? En este caso, el filamento es de una lámpara eléctrica y al comparar esos dos colores del fuego o de la llama con respecto a ese filamento, me puede decir el termómetro más o menos a qué temperatura está o medir a qué temperatura está realmente. ¿Ya? Es una comparación que hace. Ahora, el termómetro metálico este, se ve mucho en lo industrial, más bien. El calentamiento hace que un espiral bimetálico calibrado previamente se curve, moviendo la aguja que señala el valor de la temperatura. Vamos a explicar un poquito de esto. Cuando dice bimetálico, significa que tiene dos metales distintos, ¿ya? Supongamos que yo tengo una barra, no sé qué metales se pueden usar ahí para eso, pero probablemente el aluminio sea uno. Yo creo que el aluminio es uno de los que tiene mayor coeficiente de dilatación de los metales. El oro también tiene buen coeficiente de dilatación, pero no se puede usar para esto porque el oro es muy valioso. Se usa para otras cosas. Este, son dos barras metálicas, ¿ya? Que dependiendo de la temperatura, ellas van a ir encogiéndose hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Y eso va a mover una aguja. Por ejemplo, si yo caliento y hay ¿cómo se llama? Un metal, el metal rojo en este caso, tiene mayor coeficiente de dilatación, entonces se va a expandir más rápido de lo que se expande el azul. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? Entonces, supongamos que son del mismo tamaño, pero el rojo se expande más rápido, entonces yo puedo comparar mi dedo índice con el dedo meñique. ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Va a enderezar de algún modo este espiral que está en esa forma, si yo la caliento, se va a enderezar o va a tender a Esa, simplificar. esa como, hay espirales, pero también hay como láminas, ¿no? Bimetálicas. Correcto. Es la que se usa para los hervidores, ¿no? Exactamente. Cuando se calienta, cuando hierve, llega a la temperatura tal Se que dobla y suena chin. dispara el switch del hervidor. Dispara el switch del hervidor, ¿ya? Entonces, y eso pasa en casi cualquier aparato que caliente. Casi cualquier aparato que caliente. Por ejemplo, el air fryer. El air fryer también tiene un termómetro. Eso se llama termostato. Le dicen termostato en vez de termómetro, porque yo no lo uso para medir la temperatura, sino para marcar un antes y un después, como marcar una diferencia. Eso es termostato. Entonces, el air fryer, si yo lo pongo a 180 grados, cuando llega a la temperatura que necesita, él descansa. Él apaga el air fryer, aunque sigue trabajando, pero a 180 grados. Y después, cuando ya baja la temperatura de 180, está muy frío, él vuelve a prender. ¿Han visto cómo funciona un air fryer? sí, profe. ¿Ya? Entonces, estos son, me imagino yo, que todavía utilizan estos aparatos, estas mismas barras bimetálicas. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando se calienta, llega a una posición ideal
pero cuando se enfría, vuelve a encogerse y ¡pum! Vuelve a prender y ahí vuelve otra vez. Y así funciona también las estufas eléctricas, todo eso, todo eso. Si yo regulo la temperatura de una estufa eléctrica, cuando está muy fría, trabaja al máximo. Cuando está muy caliente, descansa su trabajo. Y lo mismo con los aires acondicionados, todo eso funciona igual. Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, están los termómetros de resistencia eléctrica eh, que usan semiconductores, por ejemplo, germanio, que son los más recomendados para medir temperaturas muy bajas. Bueno, esto sí yo nunca lo he visto y además no quiero verlo tampoco, porque a mí me gusta el frío, pero no tanto. ¿Ustedes saben cuánto es 0,2 Kelvin o 50 Kelvin? ¿Qué temperatura será esa en grados Celsius? ¿Cuánto es 0,2 Kelvin o 50 Kelvin en grados Celsius? ¿Se lo imaginan o no se lo imaginan? Ni idea. ¿Ustedes saben lo que es el 0 Kelvin? Creo que esa es la que usted había dicho que esa temperatura es imposible. O sea, como Bueno, no se ha detectado algo como no que sé si es imposible, pero sí, es el cero absoluto. El 0 Kelvin es el cero absoluto. Yo no sé si la han medido alguna vez o no. Me imagino que no. Cero absoluto significa que está totalmente congelado. No hay energía térmica ahí. Ese es cero absoluto. Es decir, para llevarlo a números, 0 grados Celsius equivalen a 273 grados Kelvin. Por lo tanto, el cero absoluto, 0 Kelvin, equivale a menos 273 grados Celsius. Yo no quiero estar a esa temperatura. No sé si a ustedes les gusta el frío así, pero a mí no tanto. ¿Ya? Yo no quiero llegar a eso. Bueno, 0,2 Kelvin sería menos 272,8 grados Celsius. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Ya? ¿Qué sucede? El grado Kelvin y el grado Celsius van uno a uno. O sea, para yo convertir de grado Celsius a grado Kelvin, lo que hago es restarle, perdón, de grado Celsius a grado Kelvin, le sumo 273. Si voy de Kelvin a Celsius, le resto 273. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 50 Kelvin, ¿cuántos grados Celsius serían? Díganme ustedes. 50 Kelvin, ¿cuántos grados Celsius serían? Ay, profe, no entendí eso. Ojo, fíjense lo que les dije. Aquí está escrito el ejemplo. Les hice dos ejemplos. Vamos a buscar aquí. Ya va. Chan, 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 chan. Si yo tengo grados Celsius para convertirlos a Kelvin, le sumo 273. Eso es lo que hago. Al cero le sumo 273 y me da 273 Kelvin. Si yo voy de Kelvin a Celsius, le resto 273. El 0 Kelvin es menos 273 Celsius. Si yo tengo 50 Kelvin, ¿cuántos Celsius son? Mm, Menos 223. Menos 223. ¿Se entendió esto, Dulce? Sí, Perfecto. Menos 223 grados Celsius. Claramente es una temperatura demasiado baja y bueno, si se usan estos termómetros para eso, se supone entonces que sí han llegado prácticamente al 0 Kelvin. Prácticamente, vamos a decirlo así. 0,2 Kelvin es prácticamente 0 Kelvin. Pero sí han llegado a esas temperaturas súper bajas. Ahora, aquí vienen otros tipos de termómetros. Termómetros de termopar, de uso frecuente en las industrias para registros continuos y control de temperatura. Se basa en la medida de voltaje existente en las uniones de cables metálicos o conexiones de naturaleza diferentes, la que depende de las temperaturas de las uniones. Aquí, por lo que entiendo, como hablan de voltaje, de algún modo es como medir la corriente eléctrica que pasa por esos cables y que dependiendo de la temperatura, siempre hay una disipación de energía por la temperatura. Entonces, si está muy frío, va a tener un mejor voltaje, pero si está caliente, pierde voltaje. ¿Ya? Eso pasa
en todos los cables, en todos los cables, muchachos. Entonces, es probable también que, por ejemplo, cuando estamos en verano, aquí en Chile, haya una disipación de energía, entonces esos son cálculos que tiene que hacer la empresa eléctrica. Son cálculos que tiene que hacer la empresa eléctrica, porque no es lo mismo trabajar a 2 grados Celsius cuando estamos en invierno a trabajar a 40 grados Celsius cuando estamos en verano. Hay una disipación de energía y es una diferencia bastante grande. Aquí está, este es el termómetro clínico. ¿Este es digital o es de mercurio? De Ese, mercurio. este es el de mercurio, ¿ya? En este caso, el mercurio está, digamos, congelado, digamos, está depositado en esta, no sé cómo decirle, en este tubito pequeño, y no se marca nada, no se marca mayor temperatura. Pero si lo caliento, el mercurio va a marcar la temperatura. Termómetros magnéticos. Se sustenta en la medición de las propiedades magnéticas de determinados materiales que varían con la temperatura. Propiedades magnéticas me hablan de imanes, pero no sé para qué se utilizará esto. Temperaturas menores a un Kelvin. Esto es una locura. Esto es una temperatura demasiado exacta. Termómetros acústicos. El principio en que se sustenta el funcionamiento de estos aparatos es una variación de la velocidad del sonido o de ultrasonido de acuerdo con la temperatura. Se utilizan para temperaturas bajas también. ¿Ya? Varios de estos termómetros no los conozco yo porque son para temperaturas demasiado bajas. Termómetro líquido. En este termómetro las variaciones de temperatura producen dilataciones o contracciones del líquido termométrico, haciendo es el mismo termómetro de mercurio, pero pueden cambiar a otros líquidos también. Aquí dice que el mercurio es estimado universalmente como el líquido termométrico por excelencia, debido a sus siguientes características. Sus puntos límites bastante separados. Menos 39 grados Celsius a 357 grados Celsius de presión normal. Determinan un amplio margen de temperaturas medibles suficientes para los usos más corrientes. Su dilatación es bastante regular, lo que favorece la precisión del instrumento. Posee una baja capacidad calórica, es decir, que es más fácil cambiar su temperatura. Eh, y es fácil de obtener químicamente puro. Ahora, también hay un riesgo, una desventaja del termómetro de mercurio, y por eso se ha dejado de utilizar tanto, y es que el mercurio puede envenenar. Dicen que si se rompe un termómetro de mercurio, hay que llamar a los bomberos para que ellos hagan la recolección del A mercurio. nosotros se nos rompió uno. ¿Y qué hicieron, Dulce? ¿Se envenenaron Eh, o llamaron a los bomberos? no, pero mi mamá se asustó y empezamos a recoger con toallín, con cloro, una por una, porque de paso se desparramó y eran como 1000 bolitas de Son mercurio. gotitas, me Y una imagino. por una, sin tocarlas. Y las botamos y después limpiamos. No, no pasó nada, por suerte. Bueno, pero fíjate que hiciste lo que no es recomendable, Dulce. Se supone que si eso pasa en una casa, hay que llamar a los bomberos porque ellos son los que están capacitados para hacer eso. El mercurio es cancerígeno y no sé, el inhalarlo o tocarlo de algún modo puede traer consecuencias a largo plazo. Entonces, por eso es que se ha dejado de utilizar los termómetros de mercurio. Al final, ajá, es fácil usar un termómetro digital, es más rápido, entonces, bueno, la gente se va cambiando a lo digital. Lo hemos dicho ya con las cámaras, lo dijimos con el proyector, también pasa con las temperaturas, con los termómetros. Pero bueno, eso. Cuidadito con el mercurio. Ahora, aquí está Andrés Celsius, que fue el científico sueco que realizó diversos trabajos en el campo de la astronomía y las geociencias. Las escalas termométricas, les acabo de hablar un poquito de eso, vamos a repasarlo para que quede claro. La escala Celsius está definida por las temperaturas de fusión y de ebullición del agua. ¿A qué temperatura se fusiona el agua?
fusiona es de congelamiento. ¿A qué temperatura se congela el agua? No era a 0 grados. 0 grados Celsius. ¿A qué temperatura hierve el agua? Eso es ebullición. 100, creo que era. 100 grados Celsius. Lo que hace la temperatura de la escala Celsius, que también se llama grados centígrados, ¿ok? Es por eso, centígrados, viene de 100. Divide en 100 partes iguales eso, la distancia que hay desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición del agua. La divide en 100 partes iguales. Y así se expande hacia las demás partes. Por eso se llama grados Celsius o grados centígrados. La escala Fahrenheit no sé cómo se definió. No sé para qué se utiliza realmente. No lo he leído en ninguna parte. Aquí me dice que fue creada en 1724 por Gabriel Fahrenheit, que fue un alemán, y en esta escala la temperatura de fusión del hielo corresponde a 32 grados Fahrenheit. No sé por qué poner temperatura de fusión del hielo en 32. No sé por qué. Y la temperatura de ebullición del agua corresponde a 212. No sé por qué ponerle esos números. No, no tienen nada de bonito esos dos números. La siguiente expresión corresponde a la relación entre la escala de temperatura Celsius y Fahrenheit. Esta es la conversión. Si yo quiero convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, sustituyo en esta fórmula y hago el cálculo. 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. ¿Ya? Pero lo que les digo, esto es lo que yo sé de los grados Fahrenheit y no sé por qué la crearon, ni por qué Estados Unidos sigue utilizando la temperatura Fahrenheit, porque no le veo utilidad práctica. Luego está la escala Kelvin, que como les dije, está definida por el cero absoluto y cuyo tamaño de un grado a otro es la misma que los grados centígrados. ¿Ya? Entonces, por los medios científicos fue propuesta por el físico Lord Kelvin, a la cual se le ha dado el nombre de la escala Kelvin o absoluta, y corresponde a la unidad fundamental de medición en el sistema internacional. Esto me da el cero absoluto. Aquí dice, todas las temperaturas en la escala Kelvin son positivas. El cero absoluto corresponderá a una situación de energía cinética mínima de los átomos y las moléculas de una sustancia. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vimos cómo funciona los termómetros, el equilibrio térmico y las escalas de temperatura. Ahora, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Esta clase es hasta las 8:30. Está media hora. Voy con este equivalente de calor mecánico. O sea, cuando hay calor en un sistema, eso puede convertirse a otros tipos de energía y eso me ayuda a el funcionamiento de distintos aparatos. Hay una conversión de energía. Entonces, hablemos de lo que es energía. Hablemos de lo que es energía. Yo les había hablado de esto, no sé si fue en la clase anterior o hace 2 clases. La energía se mide en joules. Energía. Esa es la unidad de medida de la energía. Pero también se utilizan las calorías. 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. Y hay una equivalencia entre los joules y las calorías, pero esa no me la sé de memoria. Creo que, aquí está, 41.860 joules. Equivale a 10 kilocalorías. 41.000, o sea, un joules es 4.186 calorías. Kilocalorías, perdón. 4.186 kilocalorías. O lo que es lo mismo, 4,186 calorías. Entonces, estas son unidades de medida de energía. La energía puede ser vista como energía química, por ejemplo, que es la que está en los alimentos. Cuando ustedes van al nutricionista y le dicen, no, tú tienes que consumir, no sé, 2.000 calorías diarias. Esa es la energía que está dentro de los alimentos. ¿Ya? Puede medirse también como energía mecánica, que la energía mecánica se divide en energía cinética, energía potencial gravitatoria o energía elástica. Son 3 tipos de energía mecánica. Entonces, por ejemplo, si yo me comí una pizza, eso tiene una cantidad de energía química.
eso se almacena en mi cuerpo. Y esa energía química es la que yo utilizo para levantar pesas, por ejemplo. ¿Ya? Para moverme, para caminar, si voy a trotar. Esos son distintos tipos de energía que voy, digamos, consumiendo, desgastando para no ponerme obeso después. Eso es lo que sucede con la energía. Ahora, en el caso de los aparatos, transformación de energía y su conservación. Un dínamo es un aparato que yo puedo hacerlo girar, hacerlo rotar. Por ejemplo, el experimento de la rata que hace girar a esa ruedita, la ruleta de la rata, puede convertirse en energía eléctrica a través de un dínamo. ¿Ya? La energía mecánica, que es movimiento, se puede convertir en energía eléctrica a través de un dínamo. ¿Ya? O por lo menos en las minas, anteriormente se utilizaban dínamos también. Yo podía hacer un trabajo mecánico haciendo girar una rueda con la mano o una bicicleta y eso me daba energía eléctrica. Yo me imagino que ya ahorita no están utilizando eso, sino que utilizan baterías también. Baterías LED, baterías de litio, esas son formas de almacenar energía donde no hay energía eléctrica. Luego están también las ampolletas, que son los mismos bombillos que nosotros tenemos. Pueden tener energía química si son luces fluorescentes o bombillos fluorescentes. ¿Ya? Eso es energía química porque hay algún gas fluorescente dentro del bombillo, de manera que cuando pasa por la energía eléctrica, se convierte en energía lumínica. ¿Ya? Energía química, sino directamente de la energía eléctrica se pasa a energía luminosa. O también produce calor en el proceso. Ah, bueno, aquí lo dice. Produce calor o energía calórica en el proceso. Cuando eran los bombillos incandescentes, vamos a ponerlo aquí, el bombillo incandescente, yo les decía que tenía un filamento que se calentaba. Ese filamento que se calienta genera calor también. Entonces, esa es la principal diferencia entre la ampolleta, en este caso que le dicen aquí, bombillo, incandescente y fluorescente. Ahora, las luces LED no producen calor, ni tampoco tienen energía química, creo. Ahí. Son otra forma de producir la energía luminosa a través de un espectro electromagnético. O sea, ahí hay una luz directamente electromagnética. No sé cómo es la conversión ahí de las luces LED, pero es otra tecnología distinta a estas dos. Ahora, voy con el principio de conservación de energía. Es aplicable a todos los procesos que ocurren en el universo. Por ejemplo, la energía del agua en movimiento se transforma en energía eléctrica. Así así es como se surtía de energía Venezuela, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es la planta de energía más grande que tiene Venezuela? O que No tenía. era el Guri. El Guri, precisamente. El Guri utilizaba la energía cinética del río, el movimiento del agua, del río Orinoco, que es uno de los ríos más grandes de Latinoamérica, y eso lo transformaba a través de unas turbinas, 12 turbinas, pum, 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 eso se transformaba en energía eléctrica para toda Venezuela y parte de Brasil. Ahora, por falta de mantenimiento, eso se cayó, obviamente. No funciona como debería. Luego, hay otros tipos de energía, por lo menos en el Zulia hay centrales termoeléctricas. Termoeléctricas utilizan el calor de la tierra para generar energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, termo es de calor, eléctrica, precisamente de electricidad. Hay otros tipos de formas de generar energía eléctrica. No sé si ustedes han visto aquí alguna otra, aquí en Chile. ¿Cuáles han visto ustedes?
Ni idea, profe, yo no sé. Ya, por No, lo yo menos yo tampoco. vivo en Nampa. Y aquí es muy común los patios de, ¿cómo se llama esto? No son plantas, láminas fotovoltaicas. Fotovoltaicas. ¿Saben lo que son las plantas fotovoltaicas? Los O paneles, los paneles solares, eso, paneles solares. Eso es lo que estaba buscando. Paneles solares. ¿Cómo se transforma la energía ahí? Los fotones que vienen del sol, los fotones, energía lumínica, no estoy hablando del calor, ¿ok? Fotones chocan con el panel solar y eso libera una cantidad de energía. Parte de esa energía se transforma en calor y otra parte se va aprovechando y se almacena en baterías o en alguna parte donde se pueda utilizar esa energía eléctrica posteriormente. ¿Ya? Son los fotones, no es el calor del sol lo que se utiliza ahí. Ok, fotovoltaica. ¿Qué otro tipo de... Ah, bueno, también aquí en Chile yo he visto energía eólica. ¿Saben lo que es la energía eólica? la que es a través del viento. El viento. Utiliza el viento. ¿Cómo se produce esa energía eólica, Ariana? No es como por el movimiento de estas cosas grandes así que ponen. Las aspas, exactamente. El viento hace un trabajo mecánico que mueve las aspas. Esas aspas funcionan como un dínamo y ese dínamo genera energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa es la conversión de energía ahí. Ahora, aquí me dice que la energía transformada es menos útil que la energía inicial, lo que hace que vaya disminuyendo poco a poco aquella energía que podemos utilizar. Esta consecuencia de transformación de energía se llama degradación de la energía. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo prendo la estufa o la cocina, mi cocina es a gas, ¿ya? El gas tiene una energía química. Cuando yo lo quemo, prendo la candela, abro la candela, estoy aprovechando energía de qué tipo o convierto energía química a qué tipo de energía. ¿Calórica? Calórica, estoy generando calor para cocinar. Si yo voy a cocinar y pongo ahí, no sé, voy a hervir unos huevos, sancochar unos huevos. Pongo la olla con agua y los huevos ahí. Este, la cantidad de calor que genera la estufa no se aprovecha por completo para cocinar los huevos. Ahí se pierde energía también, ¿ya? En cada proceso que yo vaya utilizando la energía, se va perdiendo parte de ella y por eso se va degradando la energía, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta y por eso que se dice que los combustibles fósiles son tan dañinos eh, para el planeta. ¿Ya? El petróleo es el gas o la gasolina o el diésel vienen del petróleo, son derivados del petróleo. La energía que tiene el petróleo puro no se aprovecha por completo para mover los autos y eso genera mucha contaminación. Entonces, hay que buscar energías que sean más limpias, donde se aproveche mejor la energía y donde se genere menos contaminación. La única solución hasta ahora que se vislumbra a futuro es la energía que viene de la electrólisis, que es del hidrógeno, o sea, generar energía a partir del hidrógeno. Sucede que es muy cara para producirla y por eso todavía no se ha utilizado. El litio o las baterías de litio se están utilizando ahora mucho en los carros eléctricos, pero no son recomendables porque generan mucho desecho a largo plazo. Las baterías cuando se dañan son inutilizables y eso es desecho sólido que no se pueden desaparecer. Ok, ahí están los recursos energéticos, el petróleo, gas natural, el carbón, son los principales puntos de energía utilizados hoy por el ser humano. Todos ellos son susceptibles de agotarse a mediano o largo plazo, porque son fuentes no renovables de energía. Si continúan con el actual ritmo de extracción y consumo, por esta razón, existe la necesidad de sustituir estas fuentes energéticas. En este contexto, se ha pensado en el aprovechamiento de energías
alternativas o no convencionales, denominadas así porque su uso no es habitual, tales como la energía solar, energía geotérmica, eólica y de las mareas. Bueno, eso ayuda a entender también un poquito cómo funcionan los aparatos eléctricos. Ahora, esto de roce y calor, ¿qué dice? Cada vez que frotamos las manos, cualquiera se produce fricción. Ahí hay también una pérdida de energía. Ya cuando hay roce o se genera calor, hay energías que no queremos. Por ejemplo, el auto, en el carro. Si yo estoy en mi carro, la energía química que tiene la gasolina, yo la quiero transformar en velocidad para mi auto, para mi carro. Yo quiero viajar de un sitio a otro. No quiero más nada. ¿Qué sucede? Parte de esa energía se transforma en calor y el motor se calienta. Yo no quiero que el motor se caliente. Eso es algo que es indeseable en un carro, pero pasa. Y por eso el carro está diseñado para no recalentarse. Tiene su radiador, tiene sus electroventiladores, todo eso para que no se caliente. Pero no se está aprovechando la energía para lo que realmente se quiere, sino que se genera roce o calor. Ya va, se me va a apagar la computadora. ¿Qué le pasó a esto? Ah, no, no es que se está apagando. Ya, estamos listos. Y así para todo, muchachos. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica, ¿ya? Hay una parte de esa energía eólica que genera, o sea, el mismo viento que mueve las aspas puede transformarse en un roce que las frena, ¿ya? Entonces, si se frena las aspas, no genera la misma energía que debería generar si simplemente va moviéndose, aprovechándose todo el viento, ¿ya? Ahí hay un roce también. En el caso de la energía fotovoltaica, les decía, yo aprovecho del sol los fotones de luz, pero esos fotones, el sol también genera calor. Y al hecho de que esté caliente el panel solar, hace que la energía no se aproveche tampoco por completo. ¿Ah? O hay un tipo de energía que yo no quiero. Pero también hay que ver, digamos, la parte positiva. Por ejemplo, en el caso de los paneles solares, yo no sé si ustedes han viajado a Argentina. Yo aquí en Chile no lo he visto. Probablemente haya alguna ciudad que lo tenga. Pero en Buenos Aires, las paradas de los buses tienen paneles solares ahí. Sí, arriba, y se cargan Arriba. y de noche brillan con eso. Y también algunas luces de la calle tenían por encima como la luz solar y con eso brillaban la noche en los faroles. Exactamente. A lo que voy con esto es que el panel solar no solamente aprovecha los fotones de luz del sol, sino que también se aprovecha para brindar una temperatura más, más apta, digamos, cuando hay calor. Si me da sombra, es un techo para mí, es un techo que me da sombra y me quita el calor. ¿Ya? Entonces, tiene esa doble función ahí, de algún modo. Por lo menos yo aquí en Chile sí he visto algunos postes que tienen el panel solar arriba, pero ese panel solar solamente está aprovechando los fotones de luz, no está dando sombra, no está dando sombra como tal. O los patios de paneles solares, como les he dicho, ajá, está el patio de paneles solares, pero no se está aprovechando esa sombra para nada. Es un patio, es un terreno que tiene un montón de paneles solares nada más. No se está aprovechando la sombra. Entonces, deberíamos llegar a un punto donde yo utilizo la energía que me conviene para en la circunstancia adecuada, vamos a decirlo así, en la circunstancia adecuada. ¿Ya? Eso sería el ideal. Vamos con algunas preguntas, muchachos, para ver qué tal estamos con lo que hemos visto hasta ahora. Aquí me dice la pregunta 55. ¿Cuál de los siguientes fenómenos permite que un radar determine la rapidez de un objeto? Esta la resolvimos hace poco. ¿Se acuerdan cuál era la respuesta, Ariana? ¿O qué opinas tú, Dulce? Refracción. No es reflexión. ¿Cómo funciona un radar para determinar la rapidez de un vehículo, de un objeto? Refracción dijimos que era un cambio de medio. Eso es refracción, cambio de medio. Pasar por un lente, por un vidrio.
del cambiar del aire al agua, ahí hay refracción. Pero un radar no cambia de medio. ¿Qué hace un radar? Queda una piscina la colita. ¿Qué hace un radar? Quedan así y después ¿Resonancia? llenan de leche. Tampoco es resonancia. La resonancia es cuando, la resonancia se da cuando una frecuencia, eh, voy a utilizar la palabra resonancia para definirlo, no veo otra forma de hacerlo. La frecuencia entra en resonancia con algún objeto, ¿ya? Es decir, hay una vibración que es acorde a algún elemento. Si es a una ventana, por ejemplo, la ventana va a vibrar como bailando con esa frecuencia y al bailar con esa frecuencia va a ir vibrando más rápido cada vez. Y eso puede hacer que se rompa la ventana. ¿Se entiende eso? Sí. Es una frecuencia acorde a un objeto. No sé cómo decirlo. Acorde a un objeto. Y eso puede hacer que se magnifique la energía y haga que se rompa el objeto. Eso es lo que pasa. Eso es resonancia. El radar no hace resonancia. Lo que pasa es que esta pregunta está rara, Dulce. El radar lo que hace es reflejar. Hay una reflexión. Es decir, vamos a leerlo aquí. Un radar emite ondas electromagnéticas para determinar posiciones y velocidades de objetos dentro de su alcance. Es decir, él lanza una onda electromagnética hacia el carro y el carro refleja esa onda electromagnética para el radar otra vez. Estas ondas se reflejan en el objeto al que se le quiere medir estos parámetros y luego son captadas en la misma posición del emisor, del radar, detectando la diferencia de frecuencia debido al movimiento relativo entre el emisor, que es el radar, y el objeto, que puede ser un vehículo motorizado o un banco de nubosidad. ¿Se entiende eso, Dulce? Sí, ¿Ya? Entonces, lo normal es hablar de reflexión. Esta es la respuesta ideal, aquí sería la reflexión. Pero como no está la reflexión, aquí la respuesta sería efecto Doppler. Porque, ¿qué es el efecto Doppler? Es un cambio de las frecuencias percibidas. ¿Ya? Cuando un objeto se viene acercando, los rayos, como el frente de ondas que viene del carro, que viene más rápido porque se viene acercando, se perciben más rápido de lo que realmente deberían percibirse. ¿Ya? Pero si el carro se va alejando o va lento, entonces el efecto Doppler me dice que los rayos o los frentes de onda se van a percibir más lento de lo que realmente se ve. ¿Sí se entiende? Porque aquí hay un frente de ondas. Vamos a ver aquí. Percepción de un frente de ondas. ¿Sabe, papá? Dime, mami. A mí sabe filófono. Tú sabes teléfono. Filófono. Ah, el xilófono, muy bien, el xilófono. Sí sabe decirlo. Ok, chicas. En este caso, la explicación de eso es la reflexión, pero para esa pregunta, la respuesta es el efecto Doppler. Ahora, voy con esta pregunta, la 1. Para obtener imágenes de un feto en gestación durante el embarazo, se utiliza una técnica llamada ecografía. Al respecto, es correcto afirmar que la imagen del feto se consigue empleando ¿qué cosa? ¿Se utilizan rayos X? no. Un Creo que ultrasonido. es ultrasonido. Ultrasonido, ¿por qué? ¿Cómo funciona el ecógrafo? Ay, no sé cómo funciona, pero cuando dicen ecografía también dicen ultrasonido, entonces me fui por esa. Ya, pericardiosa, Ariana. Son como ondas que chocan para formar una imagen. Chocan con el feto. Correcto. O sea, ultrasonido porque no lo podemos escuchar nosotros, ¿ya? Pero es un aparatico, es una pistolita que le van poniendo las embarazadas en la barriga, ¿ya? Bueno, si ustedes me ven la barriga, yo también parezco una embarazada, pero ya estoy más flaco, muchachos. Le ponen la pistolita en la barriga y esa pistolita va emitiendo ultrasonido, porque no es un sonido,
no es un sonido, está en frecuencias más bajas que el sonido, pero choca con todos los órganos dentro de la mujer y se reflejan también. Hay una reflexión. Chocan y rebotan. Se devuelven a la pistolita y la pistolita va creando una imagen del feto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ya? profe. Entonces hay reflexión también, por si acaso. Hay una reflexión, como el radar. Es lo mismo que el radar. El mismo funcionamiento del radar. Pero el radar emite ondas electromagnéticas y el ultrasonido emite otro tipo de ondas. No son necesariamente electromagnéticas. Voy con el 5. Dice, ¿cuál de los siguientes aparatos basa su funcionamiento en la emisión de radiación en el espectro visible? El puntero láser. El puntero láser. Perfecto. ¿Eh? Los demás no se les ve la luz. No se les ve la luz por ningún lado. La 78 dice, un fusible es un elemento de un circuito eléctrico que se quema dejando de conducir corriente eléctrica cuando la intensidad de ésta supera cierto valor, protegiendo así el resto del circuito. Para cumplir esta función, el fusible debe estar conectado ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Y por qué? Creo que en serio, porque eso no es como que cuando yo saco como que algo de eso deja de funcionar todo, porque todo está como conectado entre sí. La C. Ajá. ¿Será la C o la E, Ariana? Dulce dice que es la C, ya que su resistencia será nula al quemarse. ¿Será esa? Yo creo que igual es la C porque el voltaje no podría ser nulo, sino que el voltaje sigue allí y cuando él se quema solo lo deja de conducir. Ok. Pero la resistencia es nula cuando un fusible se quema. No creo. Ah, no, creo que deja de ser nula la corriente, como lo Es dice. corta Sí. la corriente. No es por la resistencia. Entonces no puede ser la C y tampoco sería la E. Pero es que todas hablan de resistencia de voltaje. O sea, todas dicen que será nula al final. Vamos a ver. Para mí sería más la E que la C, pero vamos a verlo. ¿Qué sucede con yo necesito que la corriente eléctrica se corra. Deja de conducir corriente eléctrica. Cuando yo estoy en serie, la intensidad de corriente es la misma siempre, es constante. La resistencia, bueno, a ver, en serie, yo tengo el dibujito. Aquí va a estar el fusible. Si la intensidad de corriente es la misma, corriente eléctrica, cuando la intensidad de esta supera cierto valor, protegiendo así el resto del circuito. Es la resistencia, lo que necesito. Un fusible es un resistor, es como un resistor. Sí. Ya que su resistencia será nula al quemarse. En paralelo, ya que el voltaje será nulo al quemarse. Ya que su resistencia... Si no hay resistencia, el voltaje es nulo también. El voltaje es lo que va a ser nulo, porque no hay intensidad de corriente, no porque no haya resistencia. ¿Se entiende? El voltaje es lo que va a ser nulo ahí. Y el voltaje va a ser el mismo para todo el circuito, cuando está en serie. Lo que cambia es la resistencia ahí. El voltaje va a ser el mismo para todo el circuito. Eso es lo que va a pasar. Tiene que ser la opción E. Ah, ya entendí. Tiene que ser la opción E. El voltaje es lo que se hace cero, porque es la intensidad de corriente que se hace cero, y al ser cero la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia
eso va a dar 0. ¿Sí se entiende? Ahora, Sí. vamos a verlo aquí. Dice, en el enunciado de la pregunta se plantea que un fusible es un elemento de un circuito eléctrico que deja de conducir corriente eléctrica cuando ésta supera cierta intensidad. Este elemento está diseñado para que produzca el término de flujo de corriente del circuito cuando se alcanza una cierta intensidad de corriente eléctrica. Para cumplir con este propósito, el fusible debe conectarse necesariamente en serie con el resto del circuito. Si por ese circuito pasa una intensidad de corriente que no es la adecuada, el fusible se quema y corta la corriente, porque está en serie precisamente. Cuando la corriente eléctrica del circuito supera la intensidad máxima de tolerancia del fusible, la diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos es nula, dejando de conducir eléctrica por él y también por el resto del circuito. Por lo tanto, la opción E responde correctamente a la pregunta. ¿Ya? Como no hay intensidad de corriente, el voltaje es 0. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y bueno, muchachas, con esta pregunta terminamos la clase de hoy porque se nos acabó el tiempo y voy tarde para la otra clase. Pero les voy a enviar esta guía al grupo para que ustedes resuelvan. Aquí dejé algunas preguntitas adicionales abajo para que las traten de resolver y si no, las hacemos en la próxima clase. Así que me despido por hoy, pero les mando un abrazote grande, ¿vale? Pórtense bien y cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao, Dulce. Chao, Ariana. Éxitos.